Nos encontramos en Quito, en la sede de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la segunda mayor guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional, para reunirnos con su comandante en jefe, el señor Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, el portavoz del ELN en esas negociaciones. Gracias, señor Beltrán, por esta entrevista de parte de todo el equipo de Deutsche Welle. Lo primero que queríamos preguntarle es, en esta tercera fase de las negociaciones, el objetivo principal es el cese al fuego bilateral. ¿Hasta qué punto se ha avanzado en ese sentido? Hay avances, pero también hay obstáculos. ¿En qué sentido? La prioridad nuestra de alivio humanitario tiene que ver con tratar de neutralizar las amenazas y asesinatos de líderes sociales. Vemos que sobre todo en el campo del combate al paramilitarismo se necesita mayor compromiso para poder neutralizar ese factor que es uno de los más fuertes en este campo del asesinato de líderes. Pues tenemos el acuerdo con el gobierno que sea un cese temporal. Esto es como Juego de Tronos, esto es por temporadas. Entonces estamos organizando la primera temporada. Y como es de acuerdo al rating, se programa la segunda, ¿cierto? Entonces eso es, quiere decir que de acuerdo a cómo avance la negociación, los resultados del cese pues se tendrá que evaluar. En cualquier caso, el jefe de la delegación del gobierno, Juan Camilo Restrepo, aseguró que ese cese al fuego bilateral solo se conseguiría si el ELN cesa las hostilidades que enumera como secuestro, enrolamiento de menores, minas antipersonales y atentados contra oleoductos. ¿Qué parte de estos puntos ha cumplido ya el ELN? Los temas que más les interesa a ellos ya están puestos sobre la mesa y están puestos en unos términos en que son viables para un cese bilateral en cuanto a lo que respecta a nosotros, y en cuanto a lo que respecta a ellos es donde tenemos el mayor atranque, porque en ese campo de neutralizar la persecución política a los líderes es que nosotros decimos que aún es insuficiente las medidas que creemos que el gobierno puede tomar. Entonces las cosas que nosotros debemos hacer tienen el tamaño como que fueran del fin del conflicto, y las cosas que ellos dicen que pueden hacer para aliviar y bajar la intensidad de la confrontación sí son pequeñas como inicio del conflicto. Entonces estamos en esa discusión, que cada uno coloque en las balanzas pesos equivalentes. Incluso nosotros hacemos una crítica, que ellos a veces nos exigen a nosotros oro, pero dan poesía. ¿Hasta qué punto el secuestro es una parte importante del financiamiento del ELN? Pues toda fuerza insurgente necesita unas finanzas. La mayoría de las finanzas la aporta la gente que vive en los territorios donde está la guerrilla. Y cuando se recurre a una medida de presión, de coacción, de privación de la libertad temporal, dijéramos, no es lo mayoritario que ocurre, es lo que menos ocurre. Pero entonces, ¿cómo se explica el secuestro de periodistas, 5 en lo que va de año? Cuando entran periodistas a zonas muy conflictivas, lo que se acostumbra la mayoría de las veces es informar. Muchas veces aparecen periodistas en la mitad de una zona de confrontación y no se sabe. Entonces lo que se hace es decirles, bueno, de dónde vienen, para dónde van, y en esas entonces los presentan que es que se les está impidiendo el trabajo, ¿no? Es un asunto de control de zona. Y esos controles nunca pasan de pocos días, a veces se prolongan, porque claro, siempre hay operativos de todo orden, entonces volver a entregarlos ilesos y sanos y salvos no siempre es un ejercicio fácil. Hay que caminar, entonces va alargando el tiempo, pero el propósito no es prolongar el tiempo, no, el propósito es que no les pase nada. ¿Trata el ELN de ocupar los espacios que ha abandonado las FARC? En la mayoría de las partes siempre estuvimos las dos guerrillas, o sea, no es que llegamos, sino que estábamos. Entonces en muchas partes, cuando se fueron las FARC,
las mismas bases de la FARC llamaron a los comandantes de FARC y dijeron, bueno, de ahora en adelante vamos a estar más cerca de los helenos, no nos tomen a mal y no crean que es una traición. Entonces son zonas compartidas. Y zonas nuevas, sí estamos yendo a algunas zonas nuevas, pero no a todas las partes de donde nos llaman, porque no tenemos capacidad. Entonces, ¿el cese al fuego bilateral también pondrá fin a esos combates con otras bandas? Se van a cesar todas las operaciones ofensivas, pero persisten las defensivas. Ese es como el principio, se cesan las operaciones ofensivas. Pasando ya a la mesa de negociación, una de las apuestas del ELN ha sido la participación ciudadana en esos diálogos. Es un reto ambicioso. ¿Puede eso retrasar las negociaciones? Los retrasos los está colocando el gobierno, que ha dicho no va a haber absolutamente ninguna mesa de participación con la sociedad hasta que no pactemos cosas que ellos han exigido. Entonces ellos han dicho, bueno, tienen que dejar tales modalidades, si no, no hay participación. Entonces un poco la línea media que encontramos es avanzar a pactar este cese bilateral para que durante el cese se tranquilice un poco la situación de muchas zonas, haya menos miedo y haya más participación. Entonces esperamos que durante el cese los eventos de participación que están programados se puedan realizar. Nosotros pensamos de que hay que avanzar en la mesa. Aquí no hemos avanzado, no hemos pasado el punto 1, que es participación. Entonces, si logramos pactar este cese, quiere decir que las negociaciones van a darse en un contexto de cese bilateral, que es importante. Va a mejorar la participación y pensamos que eso puede agilizar la negociación. ¿Hay temor a que se pueda romper ese diálogo de paz en cuanto llegue otro presidente a partir de marzo? Pues en eso tenemos un acuerdo. Bregar avanzar el proceso de paz y dejar unos niveles de acuerdo consolidados que cualquier gobierno que llegue los tenga que respetar. Que el que más le tira duro a la paz, más crece en las encuestas. Entonces, ese es el reflejo de una sociedad conservatizada. En Europa no se entiende cómo así que un plebiscito por la paz y sale así, eso es incomprensible. No nos conocen. La tendencia es entre más agresivos y entre más se polariza la sociedad, eso da más réditos. Entonces, decir que hay que buscar la reconciliación, evitar la polarización, eso no da votos, ni da puntos en las encuestas. Esa es la desgracia de la sociedad colombiana. Sí, los retrasos en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, la lentitud en el Congreso, las demoras en las zonas veredales y en la ley de amnistía, ¿generan dudas, generan desconfianza en las filas del ELN? De muchas regiones nos dicen, vean el espejo, vean lo que está pasando con la FARC. O sea, y hay que creer más a los hechos que a las palabras. Lo que más está llevando dudas de estos procesos es que entre más se avance en el proceso de paz, más líderes sociales mueren. Pero además ahora hay que agregar que exguerrilleros de la FARC que entraron en ese proceso de paz cada vez están perdiendo la vida en mayor número. Entonces todo eso es un mensaje muy negativo. Fíjese que pactaron una justicia especial con la FARC está cumpliendo y todo de parte del establecimiento, todos están en un campeonato de quién la burla y de qué manera burlarla. Entonces eso hay que resolverlo, que den la cara. Sí, precisamente esas dudas generó disidencias en el caso de las FARC. ¿Sucede lo mismo con el ELN? Pero hasta ahora cada paso que hemos dado en las negociaciones ha sido respaldado unánimemente y nosotros sabemos bien cuál es el mandato a que atenernos. Entonces, como hay un mandato y un consenso interno de que hay que hacer este trabajo de solución política, pues está todo el respaldo y todo el cumplimiento. Hasta ahora no hemos tenido ninguna disidencia en eso. Sí, otro de los riesgos es lo que sucedió con el proceso de las FARC, que cayó en una cierta apatía. ¿Hay temor a que eso también suceda con el ELN y qué riesgos comportaría para el proceso? Ese riesgo ya se está sufriendo. O sea, que los políticos van a criticar cada vez más la mesa, van a atacarla más,
Entonces, eso estamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque es el país en que nos tocó nacer. Así somos los colombianos. Y se hace políticas atacando la paz. Y la mesa, pues, es una experiencia de construcción de paz. Esperamos que no la hagan colapsar. Pues ahí, todo lo que está ocurriendo en Colombia siembra muchas dudas. Quizá los que estamos negociando acá vemos otros ángulos de los problemas, pero allá, como la gente está poniendo en el pecho a los problemas, pues comienza a dudar cada vez más de que esto sea posible. Es un pésimo mensaje porque a nosotros nos están invitando a hacer lucha política, pero si los que ya la están haciendo les quitan la vida, pues es un mal mensaje para estas negociaciones. Sí, se sabe que los procesos de paz con FARC y ELN han estado interconectados. ¿Hasta qué punto el proceso de paz del ELN depende o dependía del de las FARC? Y nunca, lo que más aceptó fue que pactáramos una sincronía de los dos meses. Terminaron ellos y nosotros nunca logramos como sincronizar bien las 2 meses. Sí, a la larga el objetivo es formarse como partido político. ¿Cree que hay posibilidades de formar coalición con las FARC? Lo importante es que se agrupen todas las fuerzas alternativas y que quieren los cambios, que quieren la paz, y eso sea una gran coalición desde ya. Y a eso le estamos apostando. ¿Hay guerrilleros del ELN escondidos en territorio venezolano? Y donde haya desplazados y refugiados, familias, comunidades, y que sean de influencia del ELN, está el ELN, ¿cierto? Y en Venezuela hay 4 millones de colombianos. Entonces hay gente de todo Colombia. Volviendo al tema de las negociaciones, ¿qué papel está jugando Alemania en esa mesa de diálogo? Pues es muy positivo. El gobierno alemán encabeza un nuevo grupo de la sociedad, de la comunidad internacional, que se llama Grupo de Acompañamiento y Apoyo. Están muy activos. Todos los embajadores de los países que son europeos están muy pendientes de acompañar la mesa. ¿Qué relación existe entre el ELN y Alemania para que ahora Alemania sea acompañante del proceso del ELN y no lo fue con el de las FARC? Alemania de tiempo atrás ha tenido una política de impulso de la paz en Colombia y ha ayudado, y diversos sectores de la sociedad también han estado muy dinámicos. Por ejemplo, las iglesias alemanas han sido y siguen siendo muy decisivas en apoyar procesos. Si usted mira las diversas bancadas parlamentarias, todas, de todo orden, hay un apoyo unánime a que haya una política de apoyo a la paz en Colombia. O sea, hay una política de Estado y con muchos respaldos desde la sociedad alemana. Sí, Alemania además ha sido uno de los países europeos y del mundo más permisivos con el ELN, incluso han permitido organizar eventos en su territorio cuando todavía no se había iniciado el proceso de paz. ¿De dónde proviene esa estrecha relación? Eso fue en el último mandato del canciller Kohl, y hubo una política muy fuerte. En ese momento en Colombia había una crisis política muy grande y la iglesia alemana jugó un papel. El procurador general que había en Colombia en ese momento también jugó un papel. O sea, había unos factores de crisis y hubo muchas solicitudes de ayuda para generar ese encuentro allá. Inclusive en ese encuentro estuvo el presidente Santos, el que ahora es ministro de Defensa. Muchos de los líderes que encabezan hoy el gobierno estuvieron en esa reunión, que fue en el año 98. ¿Tiene que ver con el secuestro de los 4 alemanes de la petrolera Mannesmann en los 80? Sí, hubo, dijéramos, muchos choques con empresas alemanas y también hubo dificultades, pero hablando se arreglaron, ¿cierto? Entonces ahí nació la relación. En cualquier caso, cuando se produjo ese secuestro, la guerrilla del ELN estaba muy debilitada y a partir de ese secuestro revivió. Digamos que el gobierno alemán contribuyó a revivir a la guerrilla y desde entonces se produjo esa relación.
que no solamente se les cobraba un impuesto de seguridad para la guerrilla, no, era que las comunidades dijeran, bueno, ustedes van a pasar una gran obra por aquí, que por lo menos la construcción de esa obra le deje algo a estas comunidades. Entonces usted recorre esas zonas donde Mannesmann construyó ese oleoducto y usted en cada parte ve qué obras dejó Mannesmann. Y ya para terminar, ¿qué es la paz para usted, señor Beltrán? La paz, como la estamos pensando, es que siga habiendo una lucha política sin violencia. O sea, que nosotros dejemos de buscar el poder con las armas, pero los que tienen el poder dejen de defenderlo con las armas. Por ejemplo, en el año 98 hubo un accidente muy fuerte, una explosión de un gas que quedó en un oleoducto y mató cerca de 70 personas. Con todas esas comunidades nosotros estamos en un proceso de hablar, de dialogar, y ya públicamente la dirección nuestra ha explicado que fue un accidente y ha pedido perdón. Entonces, así como esos hechos, hay varios que están en curso. O sea, independiente de que haya o no haya negociación.